Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, el tema sobre el que estamos meditando y seguimos meditando, el divorcio y el Cristo. Este es el tercer discipulado, la tercera meditación que tenemos sobre el tema del divorcio y el Cristo. Así que sabemos que el Señor nos va a seguir instruyendo en relación con este tema que es muy importante, ¿verdad? Y que para muchas personas, pues, es motivo de confusión y de error también, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor esperamos tener la claridad que Él nos ha venido dando en esos días atrás sobre este tema y el tema del matrimonio, que también lo abarcamos de manera amplia, mis amados. Tenemos Deuteronomio 24 del 1 al 4. Me dice amén si ya lo tienen todos. Amén. 3 hermanos, pero con ellos basta. Dice la palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Ahí la lectura y oramos para pedir la ministración del Espíritu Santo en este discipulado. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Señor, gracias, gracias, Señor, por tu bendición única y preciosa, inmerecida, grande, inmensa, Señor, para nosotros, y es la revelación de tu Hijo como el Cristo en nuestras vidas. Señor, que nos hayas hecho partícipes, Señor, del cuerpo del Cristo mediante la fe que nos has revelado en Jesús como el Cristo, nuestro Señor y Redentor. No podemos más que agradecerlo, Señor, y mientras meditamos, Señor, en tu palabra, y mientras tú nos ministras, Señor, en relación con el tema del matrimonio, del divorcio, Señor, que podamos entender por qué tú, Señor, has ordenado y ordenaste el matrimonio, y por qué, Señor, también has ordenado que ese vínculo sea indisoluble, excepto por la muerte o por la infidelidad. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por ministrarnos. Precioso Espíritu Santo, por favor, abre nuestro entendimiento mientras escudriñamos, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Instrúyenos tú, háblanos tú al corazón. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, hermanos. Bueno, siempre me adelantan, ya veo, pero bueno, dejémoslo así. Bien, amados, de acuerdo a lo que hemos venido meditando, hermanos, el Señor es clarísimo en cuanto al vínculo del matrimonio, de la manera en que, como se explica aquí, como se detalla en los versículos 3 y 4, este vínculo, hermanos, dice el Señor, no debiera romperse. Sin embargo, el Señor permite, permite una ruptura bajo una condición que está en el versículo 1, que dice: si hallare en ella alguna cosa indecente. Y esto lo hablamos, lo especificamos, que no era cualquier cosa, ¿verdad? No debería ser por cualquier excusa, ¿verdad? Sino un motivo que tiene que ver con alguna ofensa de tipo sexual. Aún que esa situación se diera, dice el Señor Jesús aclara, vimos allá en Mateo, ¿verdad? En Mateo 5, si quieren lo revisamos de nuevo para que entremos en contexto ahí rápidamente. Mateo 5:31. El Señor Jesús aclaró y lo dijo muy explícitamente. Dice el Señor: oísteis, también fue dicho, dice el versículo 31.
cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era el mandamiento, ¿verdad? Si ahora, allá, como lo vimos, el mandamiento dice, si hallare alguna cosa indecente, no es por cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice el Señor, si al final de cuentas hay una razón para que se le extienda una carta de divorcio, ¿verdad? Ok, dice el Señor, eso fue lo que Dios mandó por medio de Moisés y lo hizo como una vía de concesión por la misma dureza del corazón del pueblo, ¿verdad? De los hombres, en cuanto a desamparar bajo esa premisa en aquel tiempo a la mujer, ¿verdad? Porque recordemos, pues, que la mujer no tenía trabajo, no se desempeñaba independientemente, de modo que dependía 100% de su esposo, de su marido, para sobrevivir. Y si alguien pues quedaba desamparado, por así decirlo, se podía morir de hambre, ¿no? Entonces, y dice el Señor, el Señor Jesús aclara esto, miren, luego dice el Señor, miren, pero es que en el principio no fue así, dice el Señor, ¿sí? En el principio, Dios los creó varón y hembra, ¿verdad? Y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, dice, una sola carne. ¿Ven, mis amados? Entonces, el Señor es claro en confirmar que el vínculo del matrimonio, como fue establecido por Dios, no es un juego, no es para casarse hoy y más adelantito, ¿verdad? O al rato, por cualquier causa, querer divorciarse, amén, o querer terminar, no, ya no me gusta, ya no te quiero, ¿verdad? Como si fuera un artículo comprado, ¿verdad? Que a usted ya no le gustó y lo devuelve. No es así. Ahora, dice el Señor, y aquí aclara, en este versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ¿verdad? Hace que ella adultere. O sea, mire, independientemente que le dé carta de divorcio, ¿verdad? Pero dice, si alguno se separa, y aquí, hermanos, es la realidad espiritual que tenemos en la sociedad actual. La gente se está divorciando y se divorcia por cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice el Señor, sepa que el que se divorcia, ¿verdad? Adultera y hace que la mujer adultere. ¿Por qué hace que la mujer adultere? Porque el que se case con ella va a entrar en ese círculo del vínculo del matrimonio roto. Amén. Entonces, todo esto el Señor lo está advirtiendo, ¿por qué? Por lo que vimos y explicamos en cuanto a la unión del matrimonio. No es solo una unión física, sino también una unión espiritual. Amén. Entonces, el verdadero propósito de la unión de un hombre y una mujer no es precisamente el aspecto físico sexual, sino es el hecho de la identidad espiritual con esa persona, ¿verdad? De la identidad sentimental, que realmente hay un cariño, un amor por esa persona, ¿verdad? Y que se quiera realmente compartir la vida con esa persona. ¿Ven? Entonces, por eso mismo dice el Señor, los dos serán una sola carne. En esa expresión de una sola carne es precisamente que esa vinculación genera una unión, un vínculo espiritual. Amén. Ahora, la gente no lo ve así. La gente no se detiene a meditar. La persona que desconoce la palabra del Señor no se detiene a pensar en eso. Y vemos una actitud común, ¿verdad? De los hombres y de las mujeres también en este tiempo de andar con una y otra, o andar con uno y otro, ¿verdad? Y como que fuera deporte, ¿verdad? O hobby, ¿verdad? O entretención. Y no saben que en ese proceso están
realmente recibiendo en sí mismos, en sus propios cuerpos, como dice la Escritura, la retribución de vida a su extravío. Eso dice el apóstol Pablo acerca de ese desorden que vemos en la sociedad. Porque volviendo al punto en el que alguien se casa con una mujer que ya fue casada, va a, por así decirlo, va a heredar, ¿verdad? Digamos, la consecuencia de ese vínculo roto. El Señor dice allá en Hebreos 13:4, si no me equivoco, dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Y ese juzgará, hermanos, no es en no está hablando del juicio final, indiscutiblemente eso no entra en el juicio final, en el juicio de los pecados de ninguna manera. Está hablando de que a los que caen en ese pecado, cuando caen, Dios los juzga. Y entonces ahí no necesitamos incluso demostrarlo bíblicamente si la prueba está en la práctica, en la realidad. Toda persona, hermanos, que cae en adulterio o que vive en fornicación, realmente no vive una vida satisfactoria. Amén, hermano. A nivel espiritual hay una insatisfacción, tanto en los hombres como en las mujeres. Fíjense que el hombre y la mujer, entre más parejas sexuales tienen, más vacíos se sienten. Y se vuelven más inestables emocionalmente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque es un efecto del pecado. Entonces, como realmente no se está viendo la unión del hombre y la mujer como algo reservado para un vínculo permanente, ¿verdad? Sino que para un ratito, como se rompe el diseño de Dios, entonces ese quebrantamiento del mandamiento de Dios y del ordenamiento de Dios hace que el efecto sea inmediato. Y vemos mujeres, muchas personas, mujeres y hombres frustrados, ¿verdad? Frustrados sentimentalmente, porque, bueno, el hombre que tiene muchas mujeres, ¿verdad? Se llega de repente a enamorar de una y resulta que esa no lo quiere, ¿verdad? Lo maltrata y él está de borrego, ¿verdad? Pero tiene que ver con ese pecado, ¿verdad? Y la mujer de igual manera, ¿verdad? Se apega a personas tóxicas, a hombres que las maltratan, que las denigran. Hermano, increíble. ¿Por qué no pueden salir de eso? Porque precisamente hay un efecto inmediato en el adulterio y en la fornicación. Es inmediato. Entonces, ese vacío, esa insatisfacción, entonces el hombre tiene una mujer y quiere más, quiere otra. ¿Por qué? Porque no es la persona porque no es su esposa, porque no es su complemento. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor Jesús que le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Recordemos un poquito. Le dijo, porque 5 maridos has tenido. ¿Y qué le dijo después? Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo es eso? Y entonces los otros 5, no sé si me estoy dando a entender. Veamos la lectura, veamos la explicación que está implícita ahí. Entonces, ¿por qué las personas que tienen 1, 2, 3, 4, y como la mujer samaritana que ya llevaba el 6, ¿verdad? Porque 5 había tenido y él ya iba por la media docena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa insatisfacción? Porque no es su marido. Cuando dice no es tu marido es porque no es la persona que tú hayas escogido para estar con ella. Porque lo escogiste y lo tomaste solo por un capricho y un deseo carnal. ¿Se entiende? No es tu marido. ¿Ok? Entonces,
Por eso es que cuando alguien casado rompe ese vínculo, entonces dice Señor, ¿verdad? Te va a empezar a llover, papito y mamita, ¿verdad? Vos sos un adúltero y haces que tu mujer sea un adúltero. Y el que se mete con la repudiada, dice el Señor, mire, veamos en el versículo 32, la parte final, lo leemos todo, dice, el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Imagínense usted. Por eso es que en este punto, en este aspecto de las parejas, la mujer y el hombre, tenemos que ser sabios, hermano, ¿verdad? No es que yo hallo cancha, ¿verdad? Y como hallo cancha, me dejo ir. No, hermano, ¿verdad? Me da como dicen, me da chance. No, hermano. Ni que le den chance, ni que no le den. Ahora, hay que revisar, como decimos, el prontuario, ¿verdad? Hay que revisar los antecedentes. Y mire, yo le puedo decir algo. Gracias al Señor por la instrucción que yo tuve desde niño, prácticamente, en la escritura. Yo tenía bien claro eso en cuanto a respetar el matrimonio y a las personas comprometidas. Y yo les he comentado que yo me hice una promesa de no, mire esto, cuando estaba soltero y cuando empecé a estudiar, de no estar con ninguna mujer que no me gustara. ¿Ya? ¿Me explico? Que yo porque supiera que le caigo bien a alguien, ¿verdad? Y yo soy el Tarzana, no. No estar con una mujer que no me gustara. Segundo, no estar con una mujer que tuviera compromiso, aún de novio. Imagínense. Porque también es una traición. Porque si alguien está saliendo con alguien, si dos personas están saliendo, se supone que es porque se gustan, ¿verdad? Y porque tienen afinidades y todo lo demás. Y viene usted y se mete de chute ahí, usted puede estar rompiendo ahí un posible matrimonio, pues, ¿verdad? ¿Ven? Entonces yo decía, no, sí, que me guste, que no tenga novia y que no sea casado. 3 cosas. Porque cuando eso no se respeta, hermano, le digo, las consecuencias son terribles, hermano. Las consecuencias son terribles. Y esto lo estamos enfocando nada más en el aspecto espiritual, emocional. Ahora veamos las consecuencias físicas. Las consecuencias ya en la práctica. ¿Qué viene de todo ese montón de uniones ilegítimas? Vienen criaturas, hermano. Vienen niños que nacen sin su padre, sin una figura de un padre, ¿verdad? O niños que nacen, que se crían sin su madre, porque hay mujeres que dicen, no, vaya, yo no me vas a ayudar a mantenerlo, más llévatelo vos, ¿verdad? Que te quede a vos, porque yo no lo puedo mantener. Y hay padres que así les toca, ¿verdad? Ahí les llegan a dejar los paquetillos a la casa de la mamá, ¿verdad? Va, miren, esta es una casa de su hijo, aquí se lo dejo, ¿verdad? Críelo usted y a la abuela le toca. Pero todavía se tiene. Entonces, el efecto, imagínense ustedes, no solo el hecho de la condición espiritual que genera un estado de insatisfacción, ¿verdad? Un estado de saber que se está haciendo algo incorrecto y de sentirlo, pues. Sino además la consecuencia de un posible hijo, de un posible embarazo. Y de eso, imagínese usted, si esto si hablamos y los niños llegan a nacer. ¿Y qué pasa si en ese proceso muchos de esos adúlteros y fornicarios, qué le dicen a la mujer? Usted sabe, ¿verdad? Tenés que perder al niño. Entonces, vea esto, de un pecado que es grande, obviamente, ¿verdad? Y que dice Dios,
no rompan el vínculo matrimonial, se pasa a otro pecado más grande, que es el homicidio, es el asesinato. Porque, oigan, hermano, no se habla mucho en los púlpitos de esto. Pero el aborto, hermanos, es un asesinato en toda regla. Porque el ser humano existe desde el momento, como tal, ¿verdad? Delante de Dios, existe desde el momento en que es fecundado. En el que existe ya como un embrión. Ahí, las dos células unidas, ahí ya es una persona para Dios. ¿Qué dice David? Mi embrión vieron tus ojos. En pecado, dice, me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción, ya es una persona. Porque tiene ahí, dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron formadas. Mire David en el Espíritu declarando lo que es el ADN, que en las dos células unidas que forman el cigoto, ¿verdad? Ahí ya van todas las instrucciones que forman al niño, que nos formaron a usted y a mí. Porque recordemos que nosotros existimos precisamente porque dos personas se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Su mamá y su papá, nuestra mamá y nuestro papá. Amén. Entonces, ahí existimos nosotros, ¿verdad? Entonces, en pecado me concibió mi madre. Desde que fui concebido, dice, yo estaba en pecado. O sea, lo que está declarando es que ahí ya es una persona. Porque para Dios ya existe como tal. Amén, hermano. Que no ha nacido, esa es otra cosa. Que está en formación, pero es una persona. Y la interrupción del embarazo y la interrupción de un nacimiento es asesinato, tanto si es de un día, de dos, de tres, si la persona toma medicamentos o hace o interviene en ese proceso de manera antinatural. No hablamos de pérdidas, como se llaman, espontáneas, ¿verdad? Que esa el mismo organismo la genera por situaciones propias de que si no hay compatibilidad, si hay algún problema, ¿no? Entonces es desechado el huevito, ¿verdad? Y entonces pueden ser días, pueden ser semanas, eso es otra cosa. ¿Ven? Pero la interrupción ya intencionada es un asesinato. Imagínense el cargo. Y dice el Señor que Él es el vengador de la sangre. O sea que esos que matan niños, no crean ustedes que se quedan, como dicen, campantes y sonantes, ¿verdad? No. Por eso es que usted y yo debemos tener claro la palabra del Señor. Y muchas veces las personas reciben la retribución a su pecado y a su extravío y no se dan cuenta por qué. Entonces, nosotros no estamos para juzgar a nadie, ¿verdad? Amén. No estamos aquí juzgando ni condenando a nadie. Lo que estamos diciendo es que Dios sí. Y que si nosotros quebrantamos la ley de los hombres, ¿qué nos pasa? Nos cae, hermano, nos cae la condena, una pena. Y no se puede quitar. Hay que, o sea, legalmente hay vías como para compensar esa condena, esa pena, ¿verdad? Y hay categorías desde el tipo de pena que puede ser escarcelable y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero se paga, hermano, todo delito. Oigan, en la ley de los hombres, ¿cree usted que a Dios se le puede jugar la vuelta? No, hermano. Entonces la gente piensa que y actúa como si Dios no existiera, o como si Dios no viera, o como si Dios no hace aplicar su ley. Dios juzga. El juicio de Dios es justo. Por tanto, mire, hay muchas personas en distintas situaciones, mujeres, por ejemplo, que han sido obligadas a abortar.
¿verdad? Y que están muy dañadas en su corazón. No lo querían quizás. A veces padres que obligan a sus hijas a hacerlo por situaciones de apariencia y de conveniencia social, etcétera, ¿verdad? Pero, hermano, pero el Señor restaura, amén. El Señor restaura y el Señor no le niega el perdón a todo aquel que en cualquier condición de pecado que se encuentre, ¿verdad? Porque dijo el Señor Jesús, todo pecado le será perdonado a los hombres. Pero en cualquier condición de pecado que se acerquen al Señor y reconozcan su necesidad de ser redimidos, perdonados, amén, puestos en comunión con Dios, el Señor los restaura. Hay una restauración espiritual. Y tal vez esa culpa, ese dolor por un pecado tremendo como ese, Dios lo puede sanar. Pero, hermano, la consecuencia no, man. Consecuencias físicas, por ejemplo, en mujeres que se provocan abortos que después ya no pueden tener más hijos. ¿Y cómo le va a poder pedir al Señor, Señor, hoy sí quiero un hijo? ¿Se entiende? Aunque Dios ya la haya perdonado. Vaya, y comento este ejemplo, por ejemplo, de la cantante Yuri, que supuestamente se convirtió al Señor, ¿verdad? Y ella cuenta que lo que ya todo el mundo sabía, ¿verdad? Que ahí no había restricción de nada, pues, ¿entiendes? Y que ella, pues, no discriminaba, pues, ¿verdad? Y al que le gustaba, pues, pero dice que de esa vida de desenfreno, ¿qué le produjo? Esterilidad. Porque se contagió de una enfermedad tan común como la gripe, en términos sexuales, que se llama VPH, virus del papiloma humano. Y resulta que eso produce esterilidad, tanto en hombres como en mujeres. Y ahí tiene a la Yuri, que restaurada, ¿verdad? Y bien bonito hablaba y todo lo demás, oye, se volvió a perder, pero bueno, en unos días que estuvo ahí, que hasta con unos grandes vestidotes, y hablaba bien fuerte y todo, y bien bonito. Pues sí, pero, y mire si quedó embarazada otra vez. ¿Se entiende esto? Entonces dice el Señor, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Entonces, hermano, por eso le digo, de repente nosotros nos enamoramos, como por así decirlo, sin pensar, ¿verdad? O sin ponernos a analizar ese tipo de cosas. Y mejor hay que revisar, ¿verdad? Porque si hay antecedentes, no es el que usted se ha sorteado, pues usted sacó terminación ahí de la buena, ¿me entiendes? Porque es la ley de Dios. Amén, hermano. Ahora, miren lo que dice el Señor en Mateo 19. Siempre hablando de lo mismo. Tiene ahí Mateo 19 llaman. En los versículos del 4 al 6, el Señor les aclara a los religiosos de su tiempo que defendían el divorcio y la extensión de la carta de divorcio como así por cualquier cosa. El Señor les dice no. Le preguntan en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren la trampa cómo va, ¿verdad? Porque la ley, el mandamiento que dio el Señor dijo, si hallara en ella alguna cosa indecente, no era por cualquier causa. Aún así, ese mandato no fue dado como una norma, digamos, natural, sino que fue por la dureza del corazón de estas personas, y así se lo dijo el Señor. Pero el pecado siempre quedaba, pues. Era como decir, bueno, entre los males el menor, ¿verdad? El que la mujer se quede sola y desamparada, que se vuelva a casar, ¿verdad? Pues mejor lo segundo. Entonces, por eso es que Dios dio esa vía
de concesión. Y cuando el apóstol Pablo enseña sobre el divorcio, dice, mire, quédese sin casar. ¿Verdad? Quédese sin casar mejor. A no ser que su marido se le muera, no lo vaya a matar usted, ¿verdad? Usted dice entonces, ya la muerte, sí, dice el apóstol Pablo, deja a la mujer en libertad para volver a casar, sin ningún problema delante. Pero mientras eso no pase, ahí está el asunto, ¿verdad? No, la condición no cambia. Ahora dice, miren, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, y esta es palabra de Dios que está en Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí, mire, hace la aclaración el Señor Jesús. Palabras del Señor Jesús en el versículo 6. ¿Y qué dice? Mire. Así que no son ya más dos, sino uno. Amén, hermano. Una sola carne. Ese punto es el que la gente no entiende. Que la unión física de dos personas, la unión sexual, genera un vínculo que los une de una manera espiritual. Y entonces el que no respeta ese principio, como dije, cae en ese círculo de insatisfacción terrible, ¿verdad? Una mujer u otra no va a encontrar satisfacción en ninguna, porque el diseño de Dios en la sexualidad lleva una implicación más profunda de solo la satisfacción meramente física, ¿verdad? Habla de una unión emocional, espiritual. Amén. Entonces, en ese ámbito del amor y de la consideración, ¿verdad? Del uno por el otro, en ese ámbito, en ese marco es que la intimidad cobra el sentido que Dios le dio. Está conmigo, hermano. Fuera de eso, pues se vuelve un acto prácticamente animal, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, claro, que no por ser un acto animal no tiene consecuencias, tiene consecuencias y terrible. Como le dije, está el problema espiritual de la insatisfacción y de toda la frustración y todos los conflictos emocionales que le puede provocar tanto al hombre como a la mujer. Está la parte física de las enfermedades de transmisión sexual que se puede originar de ahí. Hablamos del VIH que provoca esterilidad, pero imagínense el SIDA. Y el SIDA no ha dejado de existir allá, hermano. ¿Verdad? Y lo que pasa es que uno ve a la persona y no dice, tengo SIDA, ¿verdad? Hay gente que ni sabe. Pero dentro de eso, una de las posibilidades, ¿verdad? Y ya se lo llevó quien no lo trajo, pues. Ya lo llevó el SIDA, ¿no? Porque precisamente por eso. Ahora, y eso, no solo eso, vimos el problema de la insatisfacción espiritual y todo ese montón de problemas emocionales que se pueden generar. La transmisión de enfermedad, el problema de hijos ilegítimos o hijos no reconocidos, el problema de un posible homicidio al caer en decisiones de aborto. Es un lío grande. Por eso es que el Señor dice, no, miren, no se confundan. Dios dijo, padre y madre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y la mujer a su marido, ¿verdad? Y dice, no dijo a sus mujeres, ni dijo a sus maridos, ¿verdad? A su mujer. Porque eso tiene un sentido de orden de Dios. O sea, no se puede ver la sexualidad como beber agua, ¿verdad? O como comer. El que lo hace, hermanos, se equivoca profundamente y recibe las consecuencias de eso. Como le digo, cara vemos, ¿verdad? Y corazones no sabemos, o condiciones particulares en cuanto a
intimidad sexual, no sabemos. No sabemos si una persona, por andar en esa vida licenciosa y desordenada, está enferma de SIDA o está enferma de sífilis, de gonorrea y de todas esas enfermedades. No sabemos. Pero es parte del juicio de Dios sobre el pecado, que dice a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De eso nadie se libre. No es que los va a juzgar allá, no, los juzgará cuando caigan en ese pecado. Amén, porque el fornicario no nació fornicario, ¿verdad? El fornicario y el adúltero se vuelve como tal en el momento en que comete ese pecado. ¿Cómo lo va a juzgar Dios antes? ¿Verdad que no? Entonces dice, al fornicario, al adúltero, lo juzgará Dios cuando esté en esa condición. Pero el juicio, como ya le dije, y que le quede claro, y ya comprobado en la práctica, es inmediato. Si es que eso no necesita mucho, hermano. Amén. Ahora viene la sentencia más firme. Versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén, hermano. Entonces, el sello de la unión delante de Dios, hermanos, no es un acto de matrimonio. Es el momento en que las personas se unen sexualmente. Ahí, porque vea lo que dice. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando una mujer se convierte en mujer de un hombre, cuando tiene intimidad. O cuando el marido, un hombre se convierte en marido de una mujer, cuando tiene intimidad. Entonces dice, se unirá a su mujer o a su marido, ¿verdad? Y ahí, en esa unión, van a ser una sola carne. Para Dios están unidos, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y cuando Dios le dijo a la samaritana, el que tienes ahora no es tu marido. Y los otros 5, pues, tampoco, ¿verdad? Pero porque en realidad ella no estaba con la persona que se unió por primera vez. Ese era su marido para Dios. Delante de Dios, ese era su marido. ¿Se entiende esto, hermano? Ahora, y entonces en el versículo 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y aquí vuelve a confirmar el hecho de que el adulterio además afecta a un tercero que entra en la ecuación. O tercera, ¿verdad? Hay hombres que le dicen a la mujer, ¿verdad? A la enamorada o a la amante. No, yo me voy a divorciar de mi mujer y no voy a casar con vos. Y lo hacen. Pero no por eso dejan de ser adultos. Se divorció. No es que yo estoy casado. Sí, señor, pero es adulto. Porque usted dejó a su mujer primera. Punto. Desde que usted rompió el vínculo primero, ya es un adúltero. Y esa señora con la que está, que es la que usted ama y que por la que dejó a la primera, es una adúltera también. Y usted le está dando terminación a ella de su pecado. Y ella, por su insensatez, por casarse con un hombre que ya estaba casado, o por aceptar a un hombre que ya estaba casado, va a agarrar su terminación, dice el Señor. Va a recibir el juicio de Dios. Entonces vienen los discípulos, miren lo que dijeron en el versículo 10, se asustaron, hermano. Porque estos discípulos estaban bajo el criterio de lo que enseñaban los rabinos judíos, ¿verdad? No, eso no hay problema en divorciarse, hermano. La mujer se cortó el pelo y se ve muy fea, ¿verdad? Pues dale, divorciarte, déjala, ¿verdad? A la mujer le nació un lunar en la nariz y se ve como que fuera la Hermelinda linda y ya no, me explico. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces, cuando el Señor les dice, un momento, eso que Dios permitió no es la ley original, fue una concesión por una situación de social en la que la mujer no debía quedar desamparada. Pero dice, fue por la dureza de ustedes. Pero es que al principio no es así. La ley de Dios dice, dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¡Pum! Y entonces esto decía, y es más, dice,
si alguien deja a su mujer, se vuelve un adúltero y hace que la mujer adultere, y el que se casa con la repudiada también es adúltero. ¡Ay, santo! Amén. Entonces dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estos fueron al extremo, ¿verdad? No es que no convenga casarse. Si el enfoque del matrimonio es bajo el criterio humano, hermanos, claro que no conviene, pues. Ese es el enfoque, ellos lo que están diciendo. Pero si nosotros lo vemos desde el enfoque del mandamiento de Dios y del ordenamiento de Dios, es lo más conveniente. ¿Se entiende esto? Es lo más conveniente. Que el hombre se case y que la mujer se case. Pero bajo los términos de Dios. Amén, hermano. Primero, no casarse con una mujer divorciada de entrada. ¿Se entiende esto? Y no llegarse a alguien solo por diversión, o por debilidad, o por lo que usted quiera. No. Entonces, y dice el Señor, porque precisamente para Dios no hay segundas opciones, ¿verdad? Y entonces, la mejor manera entonces de honrar el diseño de Dios es hacerlo en el orden de Dios. Si toda la gente en el mundo pensara así, mire, el mundo estuviese en otras condiciones, totalmente. Los hogares fueran hogares estables, no habría hijos abandonados, ¿verdad? Habría más temor de Dios, una mejor educación. ¿Se entiende eso? Porque el principio del respeto al mandamiento de Dios implicaría el respeto al resto de ordenamiento de Dios. Amén. En principio, ¿no? Pero por lo menos todo ese efecto que vemos, ¿verdad? Un montón de personas con un montón de traumas, hermano. Traumas emocionales, psicológicos terribles, ¿verdad? Hombres que pierden toda su dignidad, mujeres que ya ni la tienen, pues. Ni saben qué significa la palabra. Entonces, precisamente por eso. Ahora, mire esto. Cuando ellos le dicen, miren, entonces es mejor quedarse, lo que dicen esto, así sale mejor quedarse soltero. Dice, como quien dice, buscamos una alternativa práctica, ¿verdad? Y entonces les dice el Señor, no, papito. No todas las personas son capaces de permanecer solteras. Oye, hermano, ¿me está oyendo, hermano? Vea la respuesta del Señor. Versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Cuál recibir esto? Es decir, de entender que el matrimonio debe respetarse y que como tal, si va a casarse, que lo haga de la manera correcta. Pero no que debiendo casarse y sintiendo el deseo de casarse, opten por quedarse solteros. ¿Está conmigo, hermano? De eso está hablando el Señor y por eso dice, no todos son capaces de quedarse solteros, entendámoslo así. ¿Sí, hermano? No todos son capaces, dice el Señor, de eludir el matrimonio de manera voluntaria, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, hay situaciones especiales, ¿verdad? De personas, como el caso del apóstol Pablo, que él recibió de Dios ese don de permanecer soltero sin que le afectara, ¿me entiende? ¿Cómo es esto? O sea, yo no más o menos me hago la idea desde el otro lado, ¿no? Pero lo que yo puedo entender es que no es que no le gusten las mujeres. ¿Está conmigo, hermano? No es que se haga del otro lado a la persona, sino que no es algo que le afecte ni que le provoque ansiedad. ¿Se entiende esto? El apóstol Pablo, de acuerdo al análisis de sus escritos y al contexto de la cultura judía, pudo haber estado casado. Fíjese bien.
¿Está conmigo, hermano? Entonces, ese análisis de la vida del apóstol Pablo, de que el apóstol Pablo no menciona nada, pero que de lo que ha dejado evidencia en las cartas que escribió, hace concluir que él seguramente fue un hombre casado antes de convertirse y de que el Señor se le revelara. ¿Por qué? Porque si usted ve todas las instrucciones que da, no las da como un hombre que nunca ha estado casado, sino que las da como alguien que tiene conocimiento de causa, que lo vivió, que sabe qué es. Ahora, él al venir al Señor, Dios le dio la capacidad. ¿Qué sucedió probablemente? Ahora, esto no está escrito en la Biblia. Se puede inferir de todos los escritos del apóstol Pablo. Pero ¿qué presumiblemente sucedió con el apóstol Pablo? Que cuando él renunció a la fe judaica de su religión de fariseo, porque era fariseo de fariseos, dice él, ¿verdad? Y era muy cumplidor, muy riguroso, muy estricto. Cuando él declaró su fe en el Señor Jesús, entonces para los judíos eso era la muerte. Eso era una muerte social terrible. Ellos ni le hablaban, pues. Era alguien despreciable. Su familia lo desheredó. Y seguramente la esposa que tenía le dijo, olvídate de él. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, en esa nueva condición en la que él se encontró, y que claro, óigame, las revelaciones que Dios le dio fueron tan grandes, que precisamente el Señor, seguramente por eso, es que lo resguardó para no tener que estar con una segunda esposa, por así decir. Primero porque él ya estaba casado. Y de haberse tomado una segunda esposa, habría caído en adulterio. Entonces digo, Señor, te voy a dar este don. ¿Verdad? De que no te atormente. Pues. ¿Me explico? Entonces, por eso es que dice el Señor, no todos son capaces de mantenerse solteros, sino solo aquellos a quienes es dado. Y en el versículo 12 aclara, pues hay eunucos, dicen. ¿Qué es un eunuco, hermano? El eunuco es alguien imposibilitado físicamente como hombre, ¿verdad? Ya sea por razones de algún problema de nacimiento o algún accidente, ¿verdad? Que hayan perdido su miembro. ¿Está conmigo, hermano? Y que, o aunque teniendo el miembro esté amputado, etcétera, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, un eunuco, digamos, natural, es el que nace sin la capacidad de poder sostener intimidad con una mujer. ¿Está conmigo, hermano? Ya sea por problemas de malformación, digamos, problemas hormonales, no hubo suficiente crecimiento, lo que usted quiera. Pero es imposible. Ese es un eunuco que nace así. Y dice el Señor, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Dios los hizo así. Amén. Entonces el eunuco no tiene problema. Porque no puede, de todo el mundo no puede, ¿verdad? Ahora, pero dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. La práctica de los reyes en los tiempos bíblicos era que, como ellos tenían sus concubinas, que le llamaban, ¿verdad? Las esposas de los reyes, entonces había que tener quienes las cuidaran, ¿verdad? Y no las podían cuidar otras mujeres, sino que tenían que ser hombres. Pero también como eran hombres y las mujeres eran mujeres, ¿verdad? Para evitar el problema, entonces los castraban, ¿sí? Les cortaban sus miembros, ¿verdad? Y entonces dice, eunucos que son hechos eunucos por hombres. Estos son los castrados, ¿verdad? Y los impedidos físicamente por mano humana de poder ejercer como hombres. Amén. Ahora dice, y hay eunucos, dice, que asimismo se hicieron eunucos por causa
del reino de Dios. ¿Cuáles son estos eunucos que así mismo se hicieron eunucos? Los que reciben, como el apóstol Pablo, el don de continencia. ¿Verdad? Entonces, ellos asumen una imposibilidad que no es física, sino que es una decisión espiritual. ¿Sí? Entonces, y el Señor se los concede. Entonces, en este punto, hermanos, entra aquí un debate fuerte con el asunto del celibato, ¿verdad? Porque aquí no está hablando de que esto deba ser impuesto por los hombres, ¿verdad? Como es la práctica en la religión católica. Ellos le imponen, le exigen a los sacerdotes, a los curas, ¿verdad? O a sus ministros, que le llaman curas o sacerdotes, les exigen el celibato. Y usted sabe el gran relajo que se les ha armado a través de los siglos, o de esa decisión en contra de la voluntad de Dios. Porque lo que Dios dice, el Señor Jesús está diciendo, miren, ahí los que vengan ya de nacimiento, que no furulan, no hay problema, ¿verdad? A los que los hombres los castraron, pues ni modo, ¿verdad? Pero el que se hace a sí mismo eunuco es el que recibe la convicción de parte de Dios de permanecer sin mujer, sin que eso les afecte. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Pero no da una cuarta opción y que diga, y hay eunucos que tienen que permanecer eunucos porque se los mandan sus superiores religiosos. No. Entonces, eso ya es una ley de hombres, es una doctrina de hombres. ¿Y qué trae eso? Eso está contrario al ordenamiento de Dios. Y ahí tenemos un montón de sacerdotes y yo no estoy hablando mal de ellos, ¿verdad? Ahí estamos, usted puede ver noticias por todos lados allá en Australia, en Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra, un montón de niños abusados. No abusos, ¿verdad? Y no abusados sexualmente, ¿verdad? Porque aquí nosotros abusados le decimos al que es listo, ¿verdad? Pero viene de abuso, ¿me entienden? De listo, pero no, allá es abusado de abuso, ¿verdad? No es abusado de boxeo, de listo, ¿verdad? Sino abusado de abuso. Entonces, 100 miles de niños, hermano, en México, ¿verdad? Un tal sacerdote de apellido Maciel, que estaba así codo a codo con el Papa anterior, ¿verdad? Con Juan Pablo, uno de ellos, ¿verdad? De los anteriores, ¿verdad? Que era Juan Pablo. Y hizo trastada y media. Hasta que se murió, le descubrieron un montón de trazar. Ahora, ¿por qué? Porque ir en contra del mandamiento de Dios y de la naturaleza de Dios no se puede. Entonces dice el Señor, mire, no estén inventando. Que el matrimonio sea una institución de parte de Dios que está revestida de una seriedad muy grande, ¿sí? Porque no solo implica la unión física de la persona, sino que conlleva todo la interacción de la unión espiritual entre esas dos almas, ¿verdad? Entonces dice el Señor, respeten eso. Y si se van a casar, no estén pensando en dejar a la mujer solo porque se mandó a colochar el pelo o se lo pintó de otro color, ¿verdad? ¿Verdad? O se mandó a enderezar los dientes ahí y no le gusta que se parezca a Betty la Fea. O sea, no dice el Señor. No tienen que ver el matrimonio como eso. Tienen que verlo como algo serio. Entonces, no porque ustedes no quieran asumir esa realidad del ordenamiento de Dios, pues no me quedo solo. Pues. Entonces, no, dice, es que los eunucos, los que se quedan sin mujer, pueden ser por tres causas. Uno, porque nazca imposibilitado. Otro, porque le hayan muchado, ¿verdad? Y otros, porque Dios les dé el don de continencia, ¿verdad? Que vienen de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, yo quisiera que todos fueran como yo, ¿verdad? Solteros. Pero si no tienen el don de continencia que yo he recibido, cásense. Porque van a estar ahí viviendo un infierno
en esa condición de su propia naturaleza que los lleva a necesitar estar con otra persona. ¿Se entiende esto, hermano? Ahora, por eso dice el Señor, no es evadir el matrimonio, porque sea algo muy serio. Es de entender que precisamente porque es serio, es una decisión que debe tomarse con detenimiento, con la guía de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí, en esa comprensión y en ese sometimiento a la voluntad de Dios, va a haber éxito, hermano. Porque la persona que va a llegar, ¿verdad? La persona que Dios pone en el camino para convertirse en esposo o esposa de alguien, ¿verdad? Va a ser esa persona que realmente llene y complemente a la mujer o al hombre como tal. Recordemos que no es que el hombre sea más y la mujer menos, es que ambos, dice el Señor, llegan a ser uno para Dios. Amén. Entonces, pero como dice el Señor, no anden inventando y producto de desobedecer esta ley que dice el Señor Jesús, no se quieran hacer eunuco ustedes solos. No se obliguen a algo en lo que no van a poder sostenerse. Y el apóstol Pablo, pues, recomienda de manera muy amplia ya a la iglesia del Cristo, sobre estos aspectos del matrimonio. Veamos cómo estamos con la hora. Creo que tenemos unos minutitos más. Ahora, veamos entonces qué es lo que el apóstol Pablo instruye a la iglesia, instruye a los creyentes respecto a este asunto del matrimonio y del divorcio. 1 Corintios capítulo 7, por favor. Empezamos en el versículo, reforzando desde el versículo 8, aún desde el versículo 7, dice, mire, quisiera más bien, 1 Corintios 7:7, ¿lo tiene? Va. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, que tuvieran el don de continencia. Pero dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Digo pues a los solteros y a la viuda que bueno les fuera quedarse como yo. A mí yo estoy tranquilo, dice él, pero el problema es que yo estoy tranquilo porque tengo el don que Dios me ha dado, ¿sí? De ser eunuco, así, de hacerme eunuco a mí mismo. Ahora dice, pero si no tienen don de continencia, ahí está. Cásense, porque no van a estar en un conflicto, en un conflicto físico muy serio. Ahora dice, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, ahí está, amén, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y el marido tampoco es la mujer, ¿verdad? Y si se separa, queden sin casar. Esa es la condición. ¿Se entiende aquí, hermano? Ahora dice, y que el marido quede sin casar o reconcíliese con su marido. Esa es la única opción. Y que el marido dice, no abandone a su mujer de igual manera. Amén. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Y esta es hermanos, una instrucción apostólica que es dada como una recomendación que viene de Dios, hermano. Amén. Pero él lo aclara, esto no es que Dios lo esté mandando, el Señor me da este sentir, dice, para que ustedes tengan tranquilidad en cuanto a esto. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y aquí entramos en los problemas que se dan ya en la práctica de la persona que viene a la fe del evangelio y su pareja no, ¿verdad? Ya sea que estén casados, rejuntados, ¿verdad? O ¿cómo se llama? O en unión libre, como le llaman. ¿Está conmigo? Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿no? O sea, si a él
no le afecta que la fe de la mujer, ¿verdad? Porque hay quienes, ¿verdad? Tanto mujer como hombre, si es contraria a la fe de esta persona, ¿verdad? A la fe del evangelio, entonces puede ser un motivo de ruptura. Y en esos casos dice, mire qué bonito. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Sí? Y dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Y qué está diciendo aquí, hermano? No es que el hombre es santo porque la mujer es creyente, no, que puede ser apartado por Dios para alcanzar la fe del evangelio. Y el apóstol Pablo lo menciona más adelante, dice, ustedes mujeres, dice, sean ejemplo para que sus maridos crean. Amén, hermano. Entonces no está hablando de algo automático, como yo soy creyente y mi esposo es un gran impío, ¿verdad? La mujer va a decir, aquí dice que es santificado, entonces no necesita convertirse. No, quiere decir que Dios le da la oportunidad por medio de ella de alcanzar la fe. Y es preservado, por así decirlo, es santificado, recordemos que significa apartado. Es apartado por Dios para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia por causa de su mujer y la mujer por causa del marido, ¿verdad? Ahora dice, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, aquí el Señor nos está diciendo de que en esos casos Dios permite la separación. Amén, hermano. Y hay una ruptura, digamos, del matrimonio, pero que bajo la consideración de que hay incompatibilidad espiritual, dice el Señor, no van a vivir una vida normal, tranquila. O sea, usted no se separe, pero si su marido la deja, ¿y usted qué va a hacer? Entra en la categoría de la carta de divorcio. ¿Se entiende aquí, hermano? Entonces, usted dice, si su marido la deja porque usted se convirtió al Señor, pues entonces usted tiene la vía de volverse a casar, ¿verdad? En el entendido de que no es que usted haya roto la relación, sino que el incrédulo la despachó. ¿Se entiende esto, hermano? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén, hermano. Entonces, ahí está esa vía en los casos en los que hay digamos, esa disociación por motivo de fe, ¿verdad? Ahora dice, porque, ¿qué sabes tú, mujer? Aquí está el detalle, mire, si quizás harás salvo a tu marido. Es decir, no lo dejes porque Dios lo puede santificar, lo puede apartar para que alcance salvación. ¿Se entiende? No es una santificación automática. No. Dice, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Mantenete ahí hasta donde sea posible, ¿verdad? Pero dice, pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y en el versículo 24 remata esta idea cuando dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, en principio, no es que yo, hoy ya tengo la fe del evangelio y este impío lo voy a dejar porque no me entiende, ¿verdad? Y esto es un gran bolo, o aquí o allá. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Dice el apóstol, quédese como está, tenga paciencia y que su ejemplo pueda traer conversión a esta persona. Que su conversión sirva como un ejemplo de la obra de Dios y que esta persona pueda ser alcanzada. Por eso dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Y tu marido si harás salvo a tu mujer. Amén. Aquí no es cuestión de que, como en muchas denominaciones se practica o se enseña,
de que si el esposo, el marido no se convierte, déjelo y búsquese un hermano. No, no es así, ¿verdad? Hay un orden de Dios y por eso es que dice el Señor, hágalo de esa manera. No es que usted va a provocar la ruptura. Si a usted la dejan, o si a usted lo dejan, en el caso del hombre, pues ni modo, ¿verdad? Pero tiene la vía libre delante del Señor de restablecer su condición delante de Dios, porque, mire, veamos esto, en el proceso ese de desorden en el que se puede haber caído, no era la persona que Dios tenía para. Puede ser que esa persona sea la que Dios le ponga más adelante. Amén, hermano. Ahora dice, tengo pues esto por bueno, versículo 26, a causa de la necesidad que aprende, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. ¿Ok? Ahora, en cuanto a este punto que empieza a tratar el apóstol aquí, hermano, es que dice, miren, hermano, aquí el punto central es que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que nosotros estemos en el orden que Él ha establecido, ¿verdad? Pero además dice, sí, pero no por eso, dice, tengan ustedes, esto sea un motivo como lo más importante. Bueno, ¿verdad? Tienen su esposa, cuídenla, tienen su esposo, cuídenla, pero dice el Señor, mire, no se aferre. Me estoy dando a entender, hermano. No se aferre a esa persona de una manera tal que domine todo lo que es su vida, o que llegue a ser alguien más importante que el Señor. Así que el que tenga mujer, dice, haga como que no la tiene, ¿verdad? En el sentido de que no es que vamos a generar una dependencia total de la persona, ¿verdad? Tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Y luego dice que los que gozan de los que lloran como si no llorasen, es decir, no darle más importancia que la que Dios ha mandado. Ahora dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y aquí habla de la ventaja del que se mantiene soltero, pero como dije, no porque no quiera casarse, sino con un propósito espiritual. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y eso es lógico. Un compromiso matrimonial absorbe tiempo de servicio al Señor. Amén. Un compromiso de pareja. Pero el casado, versículo 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y dice, también hay diferencia, versículo 34, entre la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para vuestro provecho. Es decir, hermanos, que estar casado no significa que no le vamos a servir al Señor. Amén. Pero que en ese caso, la soltería, como lo está planteando el apóstol Pablo, no es que se vea como, ay, yo me voy a quedar soltero para servir al Señor. No, que mientras se pueda mantener soltero, ¿verdad? Mientras tenga la capacidad, ya sea por preparación académica, laboral, etcétera, de permanecer solos, dedíquese a servir al Señor. En ese proceso Dios le va a poner a la que puede ser su esposa o su esposo, según cada caso. Amén. Pero dice el Señor, si están solteros, aprovechen su soltería para servir al Señor, ¿verdad? No para estar angustiados. ¿Y el mío cuándo, verdad? O la mía cuándo. Sino que también debe ser visto así. Ahora, aquí en los versículos 39 y 40, y principalmente en el versículo 39 de 1 Corintios 7, confirma lo que la Escritura dice, hasta que la muerte los separe. Entonces, el vínculo del matrimonio, ¿cómo si se rompe delante de Dios de manera definitiva? Con la muerte. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y dice casarse, no dice estar con uno y con otro. Casarse,
de nuevo, ¿verdad? Con uno. Ahora, pero a mi juicio dice, más dichosa será si se queda sola. Pero eso, como dijo el apóstol Pablo, se recibe de parte del Señor. Amén, hermanos. Bueno, gracias a Dios con un poquito de tiempito más, pero logramos cubrir todo lo que corresponde, hermanos, al divorcio, ¿verdad? Y a las separaciones que pueden darse dentro de la fe y dentro de la condición que ahora tenemos como hijos de Dios, como iglesia del Cristo, hermanos. Amén. Así que, como dice el apóstol Pablo, a paz nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Esto no debe ser motivo de conflicto para nadie. Pónganse en pie conmigo, por favor, hágame barra, aunque sea un ratito, que hay algunos que ni quieren parar, pero bueno, oramos inclinando el rostro. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. La honra y la gloria son tuyas. Tú eres Dios sobre todo y eres digno de toda adoración. Bendito por los siglos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por la instrucción, Señor, que hemos recibido con la administración del Espíritu Santo. Señor, gracias por aclararnos estas cosas que son importantes para que como iglesia tuya, para que como hijos tuyos, Señor, seamos un ejemplo, Señor, de lo que es el ordenamiento que tú has establecido y la obediencia a ese ordenamiento. Señor, que podamos someternos, Señor, y ejemplificar en nuestra vida, Dios, el propósito tuyo en cuanto al matrimonio, Señor, y la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a vivirlo, Señor, y a ponerlo por obra. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios.